dar una serie de alternativas a la sociedad actual, en esa búsqueda, diría yo, que febril, que todos emprendemos en nuestra de existir. Pienso que ninguno de los que estamos aquí quiere morirse en ningún momento, ¿no? Es decir, que existe una ansia de inmortalidad y eso nos empuja una y otra vez a una búsqueda de métodos que prolonguen nuestra vida, no solamente aquí en la vida física, sino que podamos encontrar respuestas en ese supuesto más allá. En todos nosotros, asimismo, existe una ansia tremenda de conocer. Asistimos a conferencias, leemos libros, vamos a la universidad, pero siempre se nos escapa algo de las manos, siempre falta algo. Es como el agua que tratamos de que permanezca entre nuestros dedos y una y otra vez se escapa. Así que hay una ansia, asimismo, de un conocimiento no pasajero, sino, diría yo, de un conocimiento perenne. Y aquí habría que distinguir básicamente dos cosas: lo que podemos llamar acumulación de información, eso que denominamos cultura en la sociedad actual, y eso que podemos llamar conocimiento con letras mayúsculas o sabiduría, que no se encuentra en ningún lado sino en lo más profundo de nuestro ser. Por lo tanto, esa búsqueda desesperada por conocer casi siempre la fundamentamos en factores externos, lo cual está muy bien para satisfacer el intelecto. Y por otro lado, todos pretendemos ser felices. Uno se casa no para hacer feliz a nadie, sino para hacerse feliz a sí mismo. Cuando una persona fallece, no sufre por la persona que ha fallecido, sino que está padeciendo por verse desprovisto de la presencia de una persona hacia la que uno sentía un gran apego. En otras palabras, lo que sí pretendemos todos es ser felices. Y estos tres aspectos, en realidad, son como tres ángulos del mismo triángulo. Esa ansia de existir, de ser inmortales, de conocer, de saber cada vez más y, por supuesto, de ser felices. Entonces decía en principio que nos hemos embarcado en esta aventura de traer a Vigo un plantel, diría yo, que inigualable, de grandes investigadores, como el profesor Francisco Rubia, que se encuentra esta noche con nosotros, y va a tratar el tema de la lateralización de los hemisferios del cerebro. Créanme que para nosotros todo esto es tremendamente costoso en cuanto al esfuerzo, en cuanto a la propia economía, que se malnutre en nuestro centro a través de las clases. De hecho, también iban a estar presentes con nosotros el profesor Laín Entralgo, pero bueno, motivado ya a su avanzada edad, pues lógicamente no puede estar en Vigo. Y sin más preámbulos, quiero agradecerle al profesor Rubia la amabilidad, la gentileza, realmente la deferencia que ha tenido para acercarse a Vigo y participar con nosotros de manera desinteresada, todo esto hay que decirlo, porque ninguno de los conferenciantes cobra un duro, sino que es realmente su ansia de compartir todo lo que ellos conocen y justamente esas investigaciones que están llevadas a cabo en laboratorios y muchas universidades, queremos traerlas aquí al público, a vosotros, a nosotros, para que ellos con esos conocimientos adquiridos, con una formación realmente muy profunda, pues nos lo puedan trasladar de alguna forma y así podamos descubrir unos mecanismos que todos poseemos, que son nuestra propia mente, con la que tenemos que convivir diariamente. Y casi siempre hacemos especial hincapié o énfasis en aprender cosas externas, física, matemática, química, arquitectura y todo tipo de ciencias, pero nunca conocemos el arte de detenernos para tratar de investigar realmente en ese laboratorio que es nuestra propia mente. Así que agradezco públicamente al profesor Rubia la amabilidad que ha tenido al aceptar nuestra invitación para participar en estas jornadas, y quiero al mismo tiempo excusar a la señora embajadora de la India, que realmente tenía que estar presente esta noche, pero motivado a una serie de problemas de su cargo diplomático, pues tiene que encontrarse en la zarzuela colonial de España. Yo imagino que sabe elegir, ¿no? Pero no obstante, es muy probable que en el transcurso de la semana sí pueda estar presente con nosotros.
Así que les pido realmente un caluroso aplauso de bienvenida al doctor Rubia para poder así agradecerle su presencia. Muchas gracias. Señoras y señores, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer la amable invitación de los organizadores de esta jornada para que viniese a esta hermosa ciudad a hablarles de un tema que me parece especialmente interesante, a mí personalmente y yo creo que a todos nosotros. En realidad, no se trata de un descubrimiento científico, sino, como tantas veces ocurre en la ciencia, de un redescubrimiento, el hecho de que el cerebro no es uniforme. Los griegos ya habían informado sobre la apoplejía. Apoplejía viene del griego apoplesio, que significa quedar sin sentido, y como ustedes saben, es un insulto cerebral debido a una hemorragia que paraliza solamente una parte del cuerpo. Pues bien, en época más moderna se considera que la primera noticia de la existencia de la lateralización de funciones en el cerebro humano fue en 1836, cuando un médico rural francés, Marc Dax, presenta en una reunión científica de la Sociedad Médica de Montpellier la comunicación de que en más de 40 pacientes con afasia, es decir, con pérdida o dificultades en el lenguaje, se encuentra una lesión cerebral en el hemisferio izquierdo del cerebro. Este médico, Marc Dax, llega a la conclusión de que el lenguaje estaba localizado en el hemisferio izquierdo. También pertenecen al siglo pasado descubrimientos clínicos de síntomas de funciones, de deficiencias de funciones superiores cerebrales como consecuencia de lesiones o tumores preferentemente localizados en una parte del cerebro. Es el caso, por ejemplo, del llamado síndrome de negligencia, en donde el enfermo se comporta como si un lado del espacio no existiese para él, incluido un lado de su propio cuerpo. Principalmente, este síndrome aparece en enfermos con una lesión en las regiones posteriores del lóbulo parietal del hemisferio derecho, de tal forma que es casi siempre el lado izquierdo del espacio al que el enfermo no presta atención. Así, por ejemplo, se afeita solo la parte derecha de la cara, al dibujar dibuja solo el lado derecho del papel y comenzará a leer a partir de la mitad de la página hacia la derecha, etc. Por regla general, los síntomas que tienen que ver con relaciones espaciales aparecen fundamentalmente en enfermos con lesiones en el hemisferio derecho. Un cirujano francés, Paul Broca, en el año 1864, descubre un área cerebral que lleva su nombre desde entonces y que es el área responsable del habla o del lenguaje, y está situada en la inmensa mayoría de los seres humanos en el lóbulo frontal del lado izquierdo del cerebro. Se trata, yo creo que me oyen ustedes si no utilizo el micrófono. Se trata de este área que está en la parte frontal del cerebro, este es el hemisferio izquierdo, la parte frontal del cerebro, y cuya lesión hace imposible el lenguaje, la articulación del lenguaje. Posteriormente, un neurólogo alemán, Wernicke, descubrirá este área, también en el hemisferio izquierdo, cuya lesión impide la comprensión del lenguaje. No la articulación del lenguaje, sino la comprensión. Es decir, que existe un área motora del lenguaje y un área sensorial del lenguaje, ambas en la inmensa mayoría de los casos, como digo, situada en el hemisferio izquierdo del cerebro. En el año 68 del siglo pasado
un neurólogo inglés, Jackson, habla de cerebro líder, refiriéndose al hemisferio izquierdo, por poseer el lenguaje. Y de ahí se pasa al concepto de dominancia cerebral que hoy todavía se conserva. También hay informes clínicos anteriores al siglo XX referentes a la relación entre la lesión del hemisferio derecho o no dominante y los síntomas que representan dificultades visuales y o espaciales, como el reconocimiento de caras, objetos o lugares familiares. Y hay otro síntoma también conocido en neurología como amusia, es decir, la pérdida de la capacidad de entendimiento musical y en relación siempre con lesiones del hemisferio derecho. Casi todos estos datos pudieron ser comprobados posteriormente cuando en los años 30 ya de este siglo, un neurocirujano americano, Penfield, estimuló con electrodos colocados directamente sobre la corteza del cerebro las diversas áreas cerebrales en pacientes despiertos durante operaciones neuroquirúrgicas. Como ustedes saben, el cerebro es indoloro y el neurocirujano suele operar con anestesia local, abriendo el cráneo bajo anestesia local, y luego se puede extirpar el tumor, por ejemplo, con plena conciencia del sujeto. Pues los resultados de estas estimulaciones eléctricas de la corteza coincidían con lo que ya hemos dicho. En las regiones que se ocupan del lenguaje, la estimulación eléctrica interfiere con su normal funcionamiento, es decir, que si estimulamos en las áreas del lenguaje, se produce en el paciente un paro afásico. El paciente, si está hablando, deja de hablar y durante el tiempo que se estimula no puede hablar en absoluto. A comienzos de los años 40, una técnica quirúrgica iba a hacer avanzar considerablemente estos resultados. La técnica que se llamó comisurotomía, es decir, el cortar las comisuras cerebrales, aquellas partes del cerebro que unen un hemisferio con otro. En pacientes con epilepsia incurable existe el peligro, cuando se forma un foco epiléptico en una parte del cerebro, que este foco epiléptico se traslade automáticamente al lado contralateral. Y en la parte contralateral, en el otro hemisferio, se forma un nuevo foco. Y para impedir esto, los neurocirujanos cortaban la comunicación que existe entre un hemisferio y el otro. Es decir, separaban el cuerpo calloso, que consta de 200 millones de fibras, y las comisuras cerebrales. Esto lo vamos a ver en la diapositiva que van ustedes a ver a continuación. Como ven ustedes, estos son los hemisferios cerebrales. Están unidos por 200 millones de fibras que forman esta sustancia blanca que se ve aquí, que normalmente está unida con esta. El neurocirujano lo que ha hecho es cortar el cerebro por la mitad, cortando naturalmente todas estas fibras, más luego otra serie de comisuras, la comisura anterior que está aquí delante, la masa intermedia del tálamo, etc. Haciendo esta operación se impedía que un foco epiléptico, a través de estas fibras nerviosas, se reprodujese en el lado contrario. Pues bien, aunque al principio el análisis de estos enfermos con el cerebro partido, cerebro escindido, no presentó déficits apreciables, este tipo de operación fue utilizado en investigaciones realizadas con animales de experimentación. Y poco a poco se fueron reuniendo datos que pudieron ser confirmados en los análisis de los enfermos operados de comisurotomía. Las pruebas posoperatorias mostraron sorprendentemente pocas deficiencias en la percepción o en la motricidad. Y una década más tarde, a comienzos de los años 50, dos americanos, Ronald Myers y Roger Sperry, lograron descubrimientos muy considerables. Pudieron entrenar animales, concretamente a gatos, a responder a un estímulo apretando una palanca, animales que habían sido cortados del cerebro en dos partes, como hemos visto, y así pudieron entrenar un hemisferio tapando un ojo de los gatos
por las comisuras seccionadas, el otro hemisferio no se enteraba de nada y se podía almacenar información completamente contradictoria en el hemisferio contrario, sin que el animal sufriese ningún tipo de contradicción o neurosis. Posteriormente se realizó un estudio muy pormenorizado de estos enfermos ya en seres humanos y precisamente por esos estudios, tanto en animales como en seres humanos, Sperry recibió en el año 81 el premio Nobel. ¿Cómo se envía información a estos enfermos de tal forma que la información se almacene solamente en una parte del cerebro? Pues hay un método que es el taquistoscopio, es decir, es un proyector como el de diapositivas, pero un proyector muy rápido. Al paciente se le pide que fije la mirada en un punto de una pantalla y se le proyecta muy rápidamente la información a un campo visual. Previamente, creo que esto lo mejor será explicarlo con la transparencia. El problema es el siguiente. Estos son los ojos y esta es la retina donde las imágenes del campo visual se reflejan. Bueno, pues la retina se divide en dos partes. Una parte, la parte externa, que va a parar al hemisferio ipsilateral, es decir, del mismo lado. Y la parte interna o nasal, estaría en la nariz, la parte nasal cruza al hemisferio del otro lado. Es decir, que si el paciente fija la mirada en este punto central y se le proyecta una imagen en el campo visual izquierdo, esta imagen se va a proyectar en estas dos retinas, estas dos partes de la retina, y por lo tanto va a ir a parar al hemisferio del lado contrario, suponiendo que no mueva los ojos. Por eso se le pide al paciente que fije los ojos en un punto, y la proyección es muy rápida para impedir que los ojos se muevan. En el momento en que los ojos se mueven, la imagen que aparece aquí puede aparecer en cualquier sitio del cerebro. Pero manteniendo la mirada fija, lo que se proyecta aquí, a la derecha, el campo visual derecho, va al hemisferio izquierdo, lo que se proyecta en el campo visual izquierdo va a parar al hemisferio derecho. De esta forma se puede lateralizar la información en estos pacientes a un hemisferio o a otro. Entonces, lo que se utiliza es el método siguiente. El paciente está aquí, se supone que tiene el cerebro extendido en dos partes por la operación. Entonces, al tener el cerebro extendido, esta es la pantalla donde se proyecta la información que queremos enviar a uno de los dos hemisferios. Es sabido que la mano izquierda está controlada por el hemisferio derecho y la mano derecha por el hemisferio izquierdo. Luego, por lo tanto, si nosotros proyectamos una información al hemisferio derecho, es decir, haciendo una proyección de una palabra, por ejemplo, en la pantalla, en el campo visual izquierdo, como dijimos antes, esta información irá al hemisferio derecho. Entonces, esta pantalla es opaca de tal forma que luego el paciente puede, por debajo de la pantalla, entre una serie de objetos, elegir aquel que se le ha pedido que elija. Y aquí está el experimentador con su taquistoscopio, que es un proyector de diapositivas como este. La única diferencia es que la proyección es muy rápida para impedir que los ojos del paciente se muevan y que la información esté siempre segura, lateralizada en un hemisferio. Bueno, pues bien, cuando se hace esto con los pacientes, ocurre lo siguiente. Se le presenta a un paciente con el cuerpo calloso partido en dos, es decir, con los hemisferios independientes uno del otro.
presenta la palabra tuerca en el campo visual izquierdo. Esta palabra es registrada por el lóbulo occipital del hemisferio derecho, como hemos dicho antes. Entonces se le pregunta qué ha visto, y como resulta que el lenguaje está en el hemisferio izquierdo, el paciente no sabe lo que ha visto, o mejor dicho, dice que no sabe, no lo puede expresar. No hay comunicación entre ambos hemisferios. Sin embargo, si se le pide que con la mano izquierda, controlada por el hemisferio derecho, busque por debajo de la pantalla la palabra que se le ha sido proyectada, entonces sin problemas la mano izquierda busca y encuentra la tuerca, que es la palabra que se le ha proyectado en la pantalla. Cuando se le vuelve a preguntar qué has buscado, qué has encontrado, el hemisferio izquierdo sigue sin saber qué ha hecho el hemisferio derecho. Es decir, que hay una separación total entre el hemisferio que recibe la información, actúa con la mano izquierda, el hemisferio derecho con la mano izquierda, y el hemisferio izquierdo, que es el lenguaje, el que se comunica con el experimentador, que no sabe absolutamente nada de lo que ha realizado su cerebro derecho. Si le presentamos una palabra compuesta, por ejemplo, esta palabra que es banda de sombrero, y la palabra sombrero está proyectada en el campo visual izquierdo, con lo cual la palabra sombrero va a ir al hemisferio derecho, y la palabra banda, que está proyectada al campo visual derecho, va a ir al hemisferio izquierdo. Entonces se le pregunta al paciente, se le dice que es una palabra compuesta de dos palabras. ¿Qué es lo que ha visto? Y entonces empieza a averiguar. El hemisferio izquierdo, que conoce la palabra banda, empieza a decir banda de música o banda, bueno, en inglés hay más posibilidades, banda de goma, etc. Pero sin acertar, está simplemente averiguando. Conoce solamente la palabra banda, pero no la otra, que ha ido a ser proyectada al hemisferio derecho, que no puede comunicarse con el izquierdo. Pero todavía hay más. Si se le pide al paciente, ya estamos en los problemas. Esto se ha atascado. Bueno, mientras lo podemos arreglar. Si se le pide al paciente que escriba lo que ha visto con el hemisferio derecho, que lo escriba con la mano izquierda, el paciente lo puede realizar perfectamente. Por ejemplo, se le proyecta, que es la diapositiva que viene a continuación, se le proyecta en el campo visual izquierdo la palabra libro y se le dice ¿qué es lo que has visto? Como la palabra libro ha ido a parar al hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo del lenguaje no tiene ni idea de lo que ha visto. Pero si se le pregunta al paciente ¿por qué no escribes con la mano izquierda lo que has visto?, escribe perfectamente la palabra libro. Y luego se le pregunta qué es lo que has escrito y tampoco sabe. Es exactamente lo que vemos en esta diapositiva. Se le ha proyectado la palabra libro, se le pregunta al paciente qué ha visto y dice taza, cualquier cosa, porque no sabe lo que ha visto. El hemisferio izquierdo, que es el que habla, no sabe lo que ha visto, y se le pide que escriba con la mano izquierda lo que ha visto, y efectivamente lo realiza sin ningún tipo de problema. Entonces, nos encontramos con el hecho de que en estos pacientes existe toda una mitad del cerebro que recibe información, la procesa, puede responder, puede incluso realizar operaciones matemáticas sencillas, etc., pero es incapaz de comunicarse porque su relación con el aparato del lenguaje está interrumpido. Claro, esto ha planteado una serie de problemas de todo tipo. Fundamentalmente es este cerebro que no tiene la posibilidad de comunicarse aislado del otro,
tiene el mismo tipo de conciencia que el cerebro que habla. Una de las posibilidades. Otra de las posibilidades que se quiso averiguar con este tipo de pacientes, y que me parece muy interesante, por eso se la refiero, es la pregunta siguiente. ¿Las imaginaciones visuales que uno tiene son realmente visuales? Es decir, cuando uno se imagina algo intensamente, visualmente, se produce en el cerebro el mismo proceso que cuando lo está viendo realmente. Como ustedes saben, los empiristas ingleses decían que sí, que las imaginaciones visuales tienen exactamente el mismo carácter que las sensaciones visuales. Pues bien, se hizo el experimento siguiente. Al paciente se le colocaba un objeto en la mano derecha y se le pedía que lo tocase y que se hiciese una representación mental. Cuando el paciente nos decía que podía ya ver mentalmente el objeto en cuestión, entonces se le colocaba, el paciente con el cerebro dividido, por supuesto, entonces se le colocaba la mano izquierda en una caja con diversos objetos, entre los que se encontraba el objeto palpado por la otra mano, para ver si podía encontrarlo con el cerebro derecho. El paciente le resultaba imposible reconocer el objeto. Sin embargo, si con el proyector, con el taquiscopio, se le proyectaba el mismo objeto al hemisferio derecho, inmediatamente con la mano izquierda lo encontraba. Luego la visión, la sensación visual producida por la proyección visual del objeto, tiene un carácter completamente distinto a la representación visual que uno mentalmente se hace. Entonces, el resultado de todos esos experimentos y de muchos otros que no puedo relatar por falta de tiempo, es que el hemisferio derecho es un cerebro altamente desarrollado que no puede expresarse cuando está separado del hemisferio que posee el lenguaje. Y por eso no sabemos si está dotado de conciencia o no. Para acercarse un poco a la solución de esta importante cuestión, se utilizó un método indirecto de comunicación con el cerebro no dominante. Utilizando letras del juego Scrabble, que no sé cómo se dice en castellano, pero es crucigrama, me parece. ¿Cómo? Sí, bueno, pues Scrabble. Entonces se le hacía a los pacientes preguntas divididas en dos. Una mitad se proyectaba a un hemisferio y la otra al otro. Yo creo que lo mejor es enseñarles una transparencia. Tenemos, por ejemplo, se proyecta en el campo visual izquierdo la palabra es usted, o pregunta. Y como ustedes saben, va a parar al hemisferio derecho, exclusivamente, en un paciente con el cerebro partido. Y se le pregunta quién. Claro, acústicamente llega la información a ambos oídos y llega la información a ambos hemisferios. O sea que el experimentador dice ¿quién? Y a continuación proyecta al hemisferio derecho es usted. La pregunta completa es ¿quién es usted? Y entonces con la mano izquierda el paciente escribe su nombre. Lo cual significa que ha entendido perfectamente que él es Pablo en este caso, ¿no? O sea que tiene conciencia de su propio yo. Hay otro tipo de preguntas, por ejemplo, que son también muy interesantes porque nos indican hasta qué punto el cerebro no dominante
se parece al cerebro dominante. Por ejemplo, otro tipo de pregunta es ¿qué es? Y se le proyecta la palabra mañana al hemisferio derecho. Entonces el paciente sin problemas dice martes. Se le pregunta dígame el nombre y se le proyecta de su novia. Entonces se escribe con la mano izquierda el nombre de la novia. Se le pregunta ¿qué? Y se le proyecta quiere ser mañana, por ejemplo, ¿qué quiere ser en el futuro? Y entonces, curiosamente, en uno de estos pacientes, a esta última pregunta, responde con el hemisferio derecho, mano izquierda, hemisferio derecho, que lo que quería ser es conductor de coche de carrera, cuando normalmente y verbalmente el hemisferio izquierdo siempre había dicho que lo que quería ser era un dibujante. Aquí existía una contradicción entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Luego, la conclusión de esa serie de experimentos es que el hemisferio no dominante posee una conciencia del propio yo, posee sentimientos, sentido del futuro, expectativas y otras cualidades que hacen sospechar que el hemisferio no dominante, aun teniendo funciones distintas en algunos aspectos, como vamos a ver, es similar en su funcionamiento al hemisferio dominante o del habla. En el año 60 de este siglo, dos americanos publican un trabajo presentando una técnica de eliminación funcional irreversible de un hemisferio completo, utilizando la inyección en la arteria carótida de un barbitúrico, el amital sódico, que hace dormir toda la mitad del cerebro. Así se pueden estudiar las funciones de cada hemisferio por separado, sin necesidad de operar o de separar irreversiblemente un hemisferio del otro. El método consiste en la inserción de un pequeño tubo en la arteria carótida de uno de los lados del paciente. Por supuesto, tenía que existir una indicación médica de arteriografía, por ejemplo, para poder intervenir de esta manera. El amital sódico inyectado en la arteria derecha se transporta al hemisferio derecho y la droga anestesia solo una mitad del cerebro. El paciente está acostado, se le pide que cuente hacia atrás, por ejemplo, desde 100, 97, 94, etc., y que mantenga ambos brazos elevados en el aire mientras cuenta. Luego se va inyectando lentamente la droga. Al poco tiempo, el brazo del lado contrario al lugar de la inyección cae flácidamente, lo que indica que la droga ha llegado al hemisferio correspondiente. Después el paciente deja de contar por unos segundos durante toda la inyección, dependiendo del hemisferio afectado. Si el hemisferio afectado no es el dominante, el paciente vuelve otra vez a contar y responde a las preguntas mientras la otra mitad del cerebro está inactivada. Con esta técnica se ha planteado la cuestión de si los engramas de memoria se transfieren o no de un hemisferio al otro. Por ejemplo, se adormece el hemisferio izquierdo mientras se envía una información al hemisferio derecho. Como sabemos, palpación de un objeto con la mano izquierda. La información va al hemisferio derecho. Cuando están despiertos ambos hemisferios, el paciente se le pregunta lo que ha palpado y el paciente no puede expresar lo que ha palpado, lo cual nos indica que los engramas que se han depositado selectivamente en un hemisferio permanecen inalcanzables para la conciencia de la otra mitad del cerebro. Ahora estamos hablando de personas que funcionalmente ha dejado de existir la conexión temporalmente solamente entre un hemisferio y el otro. Hay otras técnicas de lateralización, por ejemplo la audición dicótica, en donde se envía información distinta a ambos oídos y se puede lateralizar la información a un hemisferio o al otro. Otra técnica de análisis de la actividad funcional es la inyección de una sustancia radioactiva en la corriente sanguínea del cerebro y luego se aplican detectores de radioactividad, con lo cual la actividad cerebral se refleja en un mayor flujo sanguíneo y por lo tanto en mayor radioactividad. Y de esta manera se puede, esto lo podemos ver quizás en la próxima diapositiva. Como ven, estas imágenes corresponden al registro de la actividad, de la radioactividad de una sustancia que se ha inyectado en el cerebro, y al paciente se le pide que haga una serie de ejercicios. Por ejemplo, en este caso me parece que es el habla, entonces las regiones del habla están especialmente activas y se ven en los colores, la actividad
se ve en el color rojo más activo y el azul menos activo. De esta forma se puede controlar exactamente la mayor o menor actividad del cerebro durante una actividad determinada. Y otra de las técnicas que estamos utilizando nosotros es la técnica de la mapas de actividad eléctrica cerebral, en donde lo que se hace es registrar el electroencefalograma con ayuda de una computadora. La computadora transforma las ondas en distintos colores y lo reparte a través de los distintos electrodos de la cabeza. Esto que se representa aquí es una cabeza, por de arriba debe ser una nariz, es esquemático, y los colores corresponden a la actividad. El blanco significa más actividad y el azul menos actividad. Y aquí lo que estamos viendo es un individuo diestro en la parte de la derecha, con los ojos cerrados, en donde la actividad alfa se localiza fundamentalmente en la parte de atrás del cerebro, en el lóbulo occipital, más hacia la derecha. Esto es completamente normal en un individuo diestro. Y en la parte izquierda se trata de un individuo zurdo, y como ven, se puede perfectamente ver que la actividad eléctrica está lateralizada. Esto y otra serie de estudios que ahora no vamos a... Luz, por favor. Con estas técnicas se pueden controlar en el ser completamente normal y sin ninguna intervención la actividad eléctrica de un lado y del otro y compararlas una con otra. Uno puede preguntarse por qué existe una duplicación de la información en ambos hemisferios. Porque en realidad, con respecto a la espacialidad, existen dos mapas del entorno en cada uno de los hemisferios. Pues a esta pregunta de por qué se duplica la información no existe ninguna respuesta. Pero es probable que lo mismo que la división del cerebro en los pacientes con cerebro partido cree una división de la conciencia, una especie de esquizofrenia, la comunicación interhemisférica serviría para la unidad mental de la persona. En primer lugar, queda claro que existe en el ser humano una lateralización de ciertas funciones en el cerebro. Por lo tanto, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, es decir, los dos hemisferios, tienen funciones diferentes, sin perjuicio de que puedan realizar funciones parecidas o en conjunto. Dicho de otro modo, existe una división de trabajo respecto a funciones determinadas, de las que las más sobresalientes son el lenguaje, como hemos dicho, por una parte, localizado principalmente en el cerebro llamado por ello dominante, que suele ser el izquierdo en el 95% de los casos, y las funciones visoespaciales, que están localizadas principalmente en el cerebro derecho o hemisferio no dominante. La mayoría de los zurdos también tienen el habla localizada en el hemisferio izquierdo, el 70%, un poco menos que en los diestros. El 15% tiene el habla en el hemisferio derecho y el restante 15% en ambos hemisferios. Ambas localizaciones, tanto del lenguaje como de las funciones visoespaciales, están ligadas entre sí, en el sentido de que el hemisferio derecho es mejor que el izquierdo en funciones visoespaciales, precisamente porque estas funciones están predominantemente organizadas allí donde en el hemisferio dominante se desarrolla el lenguaje. Dicho de otra forma, el lenguaje se desarrolla en un hemisferio, normalmente, a costa de las funciones visoespaciales. Es decir, el cerebro derecho no es que sea mejor en funciones visoespaciales que el izquierdo, intrínsecamente mejor, sino que es mejor porque el izquierdo ha perdido funciones visoespaciales por tener localizado el lenguaje en el mismo sitio, en la región parieto-temporal. El lenguaje generalmente en el izquierdo y las funciones visoespaciales están igualmente en el mismo sitio, más desarrolladas naturalmente en el hemisferio derecho. Habría, pues, que decir que el hemisferio izquierdo es peor que el derecho en un rendimiento visoespacial por haber desarrollado el lenguaje. Eso es lo que ha llevado a muchas personas a pensar
manejar la mano izquierda, los zurdos, deportistas zurdos que manejan la mano izquierda, pero que tienen el lenguaje en el hemisferio izquierdo, tienen todo el hemisferio derecho a disposición para el manejo de la mano, para las habilidades manípulo-espaciales, como se dice. Y se suele decir que los deportistas zurdos, pero con lenguaje en el hemisferio izquierdo, son mejores, tienen un rendimiento mejor que los diestros. ¿Significa acaso que el hemisferio derecho está desprovisto completamente del lenguaje? Pues no es así, no es así. Lesiones en el hemisferio derecho producen también déficit, sobre todo en comprensión de palabras habladas y escritas, por lo que se puede deducir que el hemisferio no dominante participa o contribuye de forma suplementaria al procesamiento normal del lenguaje. Sin embargo, esta comprensión de palabras está muy restringida prácticamente a sustantivos concretos y no a verbos o conceptos abstractos. Algunos autores han concluido que el hemisferio derecho en adultos adquiere un vocabulario como el que tiene un niño de unos 12 años de edad, mientras que el hemisferio dominante es dominante precisamente en todos los aspectos del lenguaje, desde la percepción de fonemas individuales al procesamiento de la sintaxis, la semántica y la prosodia. Respecto a la escritura, es interesante mencionar que en japonés, como ustedes sabrán, existe el kanji, que es derivado del chino, que son los ideogramas, y existe también el kana, compuesto de símbolos que corresponden a letras o a sílabas. Pues bien, se ha demostrado una ventaja del hemisferio izquierdo con respecto a la simbología silábica de sílabas y una ventaja del hemisferio derecho con respecto a la comprensión de los ideogramas. Una cuestión interesante que se plantea sería la siguiente: ¿por qué deben competir el lenguaje y las funciones manípulo-espaciales en el cerebro? Y cuando se dice competir, se dice con razón. Si en un niño, a la edad de desarrollar el lenguaje, se encuentra dificultado por un tumor o una lesión de aquella parte del cerebro izquierdo donde va a desarrollarse el lenguaje, el lenguaje se desarrolla sin problemas en el cerebro derecho. Luego existe una época de equipotencialidad de ambos hemisferios para el desarrollo del lenguaje. Bueno, normalmente, por eso se dice que compiten el lenguaje y las funciones manípulo-espaciales por un área común del cerebro. Una hipótesis es que el lenguaje podría surgir. ¿Por qué surge entonces el lenguaje en esa parte del cerebro? Una hipótesis habla de que el lenguaje surge de la necesidad de nombrar objetos, de la utilización de herramientas en el hombre primitivo. Y así la habilidad manípulo-espacial podría ser el fundamento del lenguaje primitivo. Y ambas funciones podrían utilizar mecanismos neurales comunes. Como hemos visto antes, otra función del hemisferio derecho es una mayor capacidad musical. Y de ahí que el síntoma amusia, la incapacidad para comprender la melodía, sea un síntoma predominantemente de lesión del hemisferio derecho. Sin embargo, resulta interesante mencionar que en experimentos realizados con músicos y compositores se llegó a la conclusión que los músicos con gran experiencia mostraban una ventaja del hemisferio izquierdo con respecto al reconocimiento de melodías, mientras que músicos con menor experiencia, esta ventaja era del hemisferio derecho. Supongo que la interpretación de estos hechos podría ser la siguiente: los músicos y gran experiencia musical no realizan un análisis detallado de la melodía, como probablemente lo hacen los músicos con gran experiencia. Y este análisis detallado, pormenorizado, estaría lógicamente implicando más al hemisferio izquierdo. Algunos estudios indican que el hemisferio derecho está más implicado también que el izquierdo en procesos emocionales. Así, por ejemplo, las lesiones en el hemisferio derecho producen trastornos selectivos en la memorización de relatos que están fuertemente cargados con emociones. En otros estudios se ha mostrado que existe una ventaja del oído izquierdo y del hemisferio derecho en la identificación de la entonación emocional del lenguaje. En resumen, los distintos autores llegan a la conclusión de que la división de trabajo existente en el cerebro humano consiste
en que el cerebro izquierdo o hemisferio dominante se caracteriza por ser el hemisferio verbal, secuencial, temporal, digital, lógico, analítico y racional, mientras que el hemisferio derecho sería el hemisferio no verbal, visoespacial, simultáneo, analógico, holístico, sintético, intuitivo y emocional. De aquí que algunos han deducido que el pensamiento consciente estaría localizado en el hemisferio dominante y el inconsciente, en sentido psicológico, en el hemisferio no dominante. Son especulaciones, puras especulaciones. Otra consecuencia interesante sería de esta división que culturalmente el mundo occidental habría cultivado más el cerebro dominante, mientras que el pensamiento oriental es un pensamiento no dualista, tendiente a la superación de la conciencia tal y como la conocemos y del pensamiento dualista. El pensamiento oriental habría favorecido más el cerebro no dominante, el cerebro más sintético, más intuitivo, etc. Todas estas conclusiones son precipitadas y poco científicas en el sentido de que representan hipótesis muy poco aptas de ser verificadas o falsificadas por el experimento. De todas formas, no deja de ser interesante el hecho mismo de la lateralización. Y también resulta interesante constatar que el pensamiento dualista, ligado probablemente al lenguaje, la escritura, el cálculo y tareas similares, parece estar en relación con el hemisferio izquierdo y, por lo tanto, debe ser un momento en el desarrollo del cerebro y además la relativamente reciente adquisición visto desde el punto de vista filogenético. Nuestra hipótesis apunta pues a una realidad neurofisiológica. El desarrollo de una parte del cerebro, a saber, la parte inferior del lóbulo parietal izquierdo, en la inmensa mayoría de los seres humanos, de una función que, o unida al lenguaje o siendo este mismo, hace surgir un nuevo tipo de pensamiento, el pensamiento dualista, analista y lógico. Este surgimiento del pensamiento dualista se repite en el desarrollo ontogenético del hombre, como muestran los estudios de Piaget, y también aparece en la mayoría de los relatos mitológicos, sobre todo cosmogónicos o antropogónicos, de toda la humanidad. Es muy conocido que aquellos que tienen una cierta afición por los relatos mitológicos se encontrarán siempre que a partir de un dios primordial, que generalmente suele ser bisexual, ahí existe una división en dos personas, masculina, femenina, bueno, malo, etc., en la mayoría de los relatos mitológicos de la humanidad. Esta separación algunas veces adquiere el carácter de dos personas gemelas, dos gemelos. En la mitología de los indios americanos, por ejemplo, aparecen muy a menudo los hermanos gemelos, el uno que es el bueno y el otro es el travieso, el malo, pero siempre partiendo de una unidad primordial dividiéndose en dos. Y también en el Tao Te Ching, que es el libro de Lao Tse, como sabéis, del siglo V antes de nuestra era, se dice que del 1 nace el 2, del 2 el 3 y del 3 los 10.000 seres. Es decir, que parece ser que la historia cultural de la humanidad podría estar reflejada en el surgimiento de la conciencia dualista, de la conciencia tal y como nosotros la conocemos. Ahora bien, no hay que olvidar lo que acabamos de mencionar. Existe un cerebro que no es dualista. Estamos a lo mejor viendo toda la actividad mental traducida a través del módulo lingüístico, dualista, analítico, racional, lógico, etc. ¿No será que nuestra visión del cerebro esté completamente sesgada precisamente por la comunicación, por la necesidad de comunicación, por el surgimiento del lenguaje? Yo creo que este es el punto de unión con esta serie de conferencias o con esta jornada, esta conferencia en concreto. Como ustedes saben, en la filosofía oriental existe siempre la tendencia a llegar a la unidad o a retornar a la unidad. Y esta unidad se
se consigue, según las distintas teorías o filosofías, superando el dualismo, superando la conciencia, el ego, o como quieran ustedes llamarlo, es decir, superando el módulo lingüístico del que estamos hablando. Hay unas hipótesis muy interesantes de un psicólogo americano, desde luego muy contestadas, como es lógico, porque son hipótesis absolutamente indemostrables, que sugiere que el relato de la Ilíada de Homero, que describe la actuación de gente aún no provistas de pensamiento dualista, o sea que pretende que en el siglo VI, antes de nuestra era, el pensamiento dualista no estaba desarrollado. Yo concretamente no comparto esta opinión, pero es interesante referirla. Para este Julian James, las voces de los dioses que oyen los héroes de la Ilíada en situaciones difíciles o decisivas son alucinaciones auditivas o visuales surgidas en el hemisferio no dominante. Según este autor, el yo consciente estaría ligado al lenguaje y por lo tanto al cerebro dominante. Y en la Ilíada se describirían seres humanos en un estadio más primitivo de desarrollo del lenguaje, en el que la sugerencia o el pensamiento del hemisferio derecho, confrontadas con la conciencia recién surgida en el hemisferio izquierdo, se considerarían como provenientes de fuera del organismo, en este caso de los dioses. De aquí se deduciría que los dos hemisferios tienen o poseen una forma distinta de pensar. Existiría el pensamiento consciente, tal y como lo conocemos, ligado o coincidente con el lenguaje, y otro tipo de pensamiento, normalmente no aparente o manifiesto, no dualista, intuitivo, que sería característico del hemisferio derecho. Este último normalmente estaría reprimido por el otro. Así se explicarían las técnicas que se utilizan para llegar a una conciencia superior, suprimiendo la conciencia actual. Es decir, para impedir esta inhibición del cerebro dominante sobre el resto. Y también se explicarían los fenómenos observados en los pacientes con el síndrome de negligencia que mencionaba al principio. Como antes dijimos, estos pacientes padecen de lesiones del hemisferio derecho y la consecuencia es una media ceguera, entre comillas, del campo visual izquierdo. Lo curioso es que los pacientes no son ciegos, ni por defectos visuales, ni tampoco en todas las circunstancias. Si estímulos aislados se presentan en el campo visual izquierdo, el hemisferio dañado, el derecho, lo registra. Pero si simultáneamente se presenta otro estímulo parecido en el hemisferio dominante, en el campo visual derecho, registrado por el hemisferio dominante, el estímulo en el campo visual izquierdo desaparece, no es registrado conscientemente por el paciente. Digo conscientemente porque ciertas investigaciones parecen apuntar a que estos estímulos son registrados, ya que si se esfuerza a los pacientes a elegir entre varias opciones, lo hacen mucho mejor que por azar, lo que indica que aunque inconscientemente la información está registrada, pero ha sido reprimida por la información similar proyectada al hemisferio dominante. De aquí puede sacarse la conclusión de que bajo circunstancias normales, en el cerebro intacto, el hemisferio dominante ejerce un control de tipo inhibitorio sobre el no dominante. Pero si existe una lesión en el cerebro no dominante, esta inhibición se convierte en una práctica pérdida de capacidad perceptiva. Es lógico que algunos investigadores como David Cullen hayan especulado sobre la posible coincidencia del hemisferio izquierdo, o mejor dicho, del hemisferio derecho, o mejor dicho, su forma de pensar con el inconsciente de Sigmund Freud, caracterizado por una escasa percepción del tiempo y los procesos secuenciales y una gran limitación del lenguaje, gran emotividad y amplio uso de imagen. Ese sería el modo de pensamiento que se utiliza en los sueños y también la forma de pensar de algunos enfermos mentales. Habría que resaltar que esta división de funciones que hemos visto no significa que el hemisferio no dominante sea el más primitivo en sus funciones, aunque la evolución haya producido especializaciones del hemisferio izquierdo, sobre todo en relación con el lenguaje. Esto no implica que el hemisferio derecho no haya continuado su evolución o que sus funciones sean menos complejas o sutiles. Muy probablemente el desarrollo futuro de la investigación saque a la luz las verdaderas funciones de este hemisferio que hasta ahora se han definido fundamentalmente por defecto y siempre en relación con el hemisferio dominante. Precisamente, una de las hipótesis que se manejan para explicar el desarrollo del lenguaje en el hemisferio izquierdo es la que postula que este hemisferio ganaría el control sobre las funciones lingüísticas no porque estuviese intrínsecamente especializado para ello, sino porque se desarrollaría antes. O con otras palabras, el desarrollo del hemisferio izquierdo estaría más avanzado
durante los estadios del desarrollo individual en los que el lenguaje se aprende. Y el lenguaje se aprende antes que las funciones visoespaciales. Y por lo tanto, irían a parar primero al hemisferio que está más maduro en ese momento, el hemisferio izquierdo. Una vez establecido el lenguaje en el hemisferio dominante, este ejercería una influencia inhibitoria sobre el otro a través del cuerpo calloso, estas fibras que se cortan, impidiendo allí el desarrollo del lenguaje. Es posible, según algunos autores, que esta ventaja del hemisferio izquierdo en la maduración cerebral sea general, es decir, que no ocurra solo en la especie humana, sino también en otras especies. Así se sabe, por ejemplo, que los canarios y los pinzones, en canarios y pinzones el canto está controlado primordialmente por la parte izquierda del cerebro. También en estudios en epilepsia del lóbulo temporal han mostrado que existen diferencias hemisféricas en el comienzo de esta epilepsia. Si los ataques comienzan en los 2 primeros años de vida, existe una alta probabilidad de que estén localizados en el hemisferio izquierdo. Por el contrario, comienzos posteriores se localizan más en el hemisferio derecho. Ahora bien, si esto es cierto, si esta hipótesis es cierta, de que el hemisferio izquierdo se desarrolla antes y el hemisferio derecho después, entonces el hemisferio derecho sería un hemisferio que sufre un desarrollo posterior, pero por lo tanto, filogenéticamente ha sufrido posteriormente y sería un hemisferio más desarrollado. Yo creo que con esto podría terminar. Como ustedes han visto, estos estudios tienen una trascendencia que va más allá del simple aumento de los conocimientos sobre el neurofisiología cerebral. Implican un gran número de disciplinas y probablemente van a afectar en un futuro no muy lejano nuestras vidas cotidianas. Ya en Estados Unidos, en algunas escuelas elementales, se hacen ejercicios para desarrollar el cerebro no dominante. Nos queda, pues, por decir que es nuestra esperanza que el aumento de los conocimientos en este campo contribuya a un desarrollo cada día más completo de toda la potencialidad que se encierra en nuestro cerebro. Muchas gracias. Digo que es una hipótesis, pero es un hecho que el lenguaje se desarrolla a partir de los 2 años, ¿no? Y que las habilidades manipulo-espaciales se desarrollan posteriormente. Entonces, por eso se especula sobre que el lenguaje se desarrolla antes, porque se encuentra un hemisferio ya más desarrollado que otro. A mí me parece que el estudio de este hecho es un estudio interesantísimo que habría que acometer inmediatamente, porque tiene una gran trascendencia. No lo he afirmado, es una hipótesis. Porque está claro que con el nacimiento hay una serie de zonas cerebrales que no están desarrolladas, ¿no? Que no tienen ni siquiera la capa de mielina que cubre las fibras nerviosas para que puedan conducir con velocidad normal, ¿no? Los impulsos nerviosos. Hay muchas zonas que se llaman asociativas que no están terminadas con el nacimiento, sino que a lo largo de los primeros años se van madurando. El ser humano no está terminado. Con respecto al cerebro, aproximadamente entre los 6 años, o así, un poquito más. 3 o 6 años, más o menos. Me refiero a la maduración de la anatómica del cerebro, anatómica. Es decir, que las fibras puedan conducir normalmente, ¿no? Hay otra maduración que es mucho más lenta. Por ejemplo, se sabe que el electroencefalograma no madura hasta la pubertad, ¿no? Es decir, las ondas cerebrales no son normales hasta la pubertad. Normales entre comillas, ¿no? Porque lo que es normal tampoco se sabe muy bien. Quisiera saber si se ha estudiado el efecto que origina la imaginación, la repetición interna de ciertos sonidos en el cerebro y por qué razón, o si se conoce por qué razón eso origina un aumento de los ritmos alfa. Por ejemplo, me estoy refiriendo al efecto que
se observa en algunos tipos de prácticas de meditación, en que ciertos sonidos, que se llaman mantras, desembocan en ritmos alfa. Y si se puede explicar desde el punto de vista del funcionamiento de los dos cerebros, ¿por qué los sonidos sí podrían generar esos ritmos y en cambio otros no? Sí, no, yo no tengo conocimiento de eso. Bueno, lo que se sabe es que cualquier técnica de relajación, ¿no? También la meditación, por supuesto, produce un cambio en las ondas cerebrales. Y de la misma forma que hay personas que espontáneamente pueden relajarse y producir alfa, incluso con los ojos abiertos, ondas alfa, no lentas, incluso con los ojos abiertos. Hay personas que con los ojos abiertos las tienen. Normalmente hay que cerrar los ojos para que aparezcan en la parte parietral y occipital del cerebro. Bueno, pues con técnicas de relajación, estas ondas se extienden, se pueden extender por todo el cerebro y llegar hasta el lóbulo frontal incluso, ¿no? Y en realidad lo único que se sabe es que las células, para que todas estas ondas, las células están descargando sincrónicamente y no aleatoriamente como normalmente lo hacen cuando llega alguna actividad al cerebro. Es decir, que lo que están reflejando es un estado de relajación del cerebro. Pero eso es todo lo que puedo decir. Sí, pero eso debe tener, la repetición, por ejemplo, hay una técnica basada para relajarse que está basada en la repetición de un sonido, más bien la imaginación del sonido, determinado. Sí, bueno, pero eso tiene una explicación fisiológica. Como origen, No tiene una explicación fisiológica. Cuando se repite un sonido, ¿no? Eso es todo lo saben, ¿no? Cuando se repite un sonido siempre, monótonamente, se produce una sincronización en el cerebro. Es decir, en el tronco del encéfalo hay sustancias, por ejemplo, de neuronas, que se sincronizan cuando llegan esos impulsos de forma rítmica, incluso con la estimulación eléctrica de un nervio. Siempre a la misma distancia, un estímulo del otro. Se llega a producir sueño. Se induce el sueño. Se induce la relajación mental, se produce un electroencefalograma de relajación e incluso se llega a producir sueño. La gente se duerme. y eso valdría para cualquier sonido. Yo creo que sí. A no ser que sea un sonido fuerte, claro, absolutamente insoportable. No, me refiero a imaginar un sonido, no escuchar. ¿Cómo imaginar el sonido? Sí, hay una serie de técnicas que consisten en repetir un sonido mentalmente, no el efecto físico del sonido. Que esas técnicas corrigen la relajación. Pero yo lo que me pregunto es si la repetición, si tiene explicación, si desde el punto de vista científico, que eso de repetir mentalmente un sonido se produzca un estado alfa generalizado. Yo creo que cualquier repetición induce relajación y sueño. Cualquier tipo de repetición. Ya digo, no solamente una repetición de un estímulo externo, sino incluso un estímulo físico aplicado al cuerpo de forma continua, eso se sueña. Eso se conoce hace muchos años. Y una aclaración, por lo que dice usted, el hecho de que parece que el hecho de que domine un hemisferio u otro tendría que ver, la hipótesis que tendría que ver con una maduración temprana del hemisferio dominante, del hemisferio izquierdo. Es una hipótesis, digo, una hipótesis. ¿Y qué hipótesis se barajarían para explicar esa maduración? O sea, a veces me lo digo de otra manera. Se supone que es algo intrínseco al propio cerebro y que no depende, por ejemplo, del medio cultural. Quiero decir que un medio cultural es No. Se supone, cuando yo hablo de una hipótesis de este tipo, de que una parte del cerebro madure antes que otra, por ejemplo, se sabe que la parte sensorial, ¿no? Las áreas sensoriales primarias maduran mucho antes que las áreas asociativas, ¿no? O las áreas visuales primarias maduran mucho antes que las áreas asociativas. Eso está determinado genéticamente. Y cuando hablo de una maduración cerebral, hablo de una maduración cerebral ya determinada genéticamente y no por el medio ambiente. O sea, intrínseco al propio desarrollo. Claro. Sobre eso no hay ninguna hipótesis No más. hay ninguna hipótesis. De la misma forma que tampoco se sabe por qué en animales también existe la repetición, como he mencionado. Solamente un ejemplo, el ejemplo de los pájaros, ¿no? Que tienen el canto lateralizado. Nadie sabe por qué.
depende de la droga que se tome. Por supuesto que hay estudios, es más, yo tengo todo un tomo de estados alterados de conciencia producidos solamente por técnicas orientales, sino también por la ingestión de drogas, ¿no? Y hay estudios interminables sobre los efectos de la ingestión de drogas. Pero depende naturalmente de la droga. Los chamanes colombianos o brasileños quieren alucinógenos, sí. Sí. En ese momento su estado hace visionar aspectos que no son cotidianos, no son normales. ¿Por qué el cerebro capta en ese momento esa visión que no es ordinaria y en un estado normal el cerebro está bloqueando esa visión o esa... No es que esté bloqueando, es que el fármaco interfiere en el proceso normal y hace estimular de forma anómala una serie de células nerviosas que producen las alucinaciones visuales. No es que normalmente el cerebro las esté reprimiendo, sino que... ¿Por qué mucha gente, siguiendo ese tipo de fenómenos, tienen todos la misma visión? O sea, porque todos tienen el mismo cerebro, es muy fácil. ¿Y hay un alineamiento de células o es simplemente una sugestión? No, porque el cerebro es uno en todas partes. Es decir, ¿por qué los mitos cosmogónicos son muy parecidos en todas partes del mundo? ¿Por qué hay tantas cosas parecidas en pueblos que culturalmente saben que no han tenido contacto entre ellos? Porque el cerebro humano es el mismo, más o menos en todas partes. Trocaría un poco con la unidad cerebral o la no dualidad. No entiendo esa última parte. ¿Me la dijiste? Yo digo al principio que el cerebro, o sea, la dualidad cerebral es a partir no de la infancia, sino a partir de la pubertad. No, la dualidad está ligada al lenguaje, muy probablemente. Muy probablemente. Pero el hombre nace con la dualidad. El hombre no nace con el lenguaje. Por supuesto que no. Pero, En el momento del nacimiento, pero el lo que... cerebro funciona como una unidad, no está dividido bien en más. muy probablemente, claro. Al fin y al cabo, la ley esa de la filogenia está funcionada desde hace años, precisamente debido a que las causas que provocan la evolución genética, las causas que provocan el desarrollo genético y las causas probablemente que plantean el desarrollo histórico son causas tan distintas que aunque haya paralelismo, no se podría inferir una, digamos, por lo menos lo que me parece que No, yo no lo hicieron, yo simplemente constato. Simplemente que hay un paralelismo, es evidente. Yo no infiero ni he atribuido causa-efecto a nada. Simplemente que es un hecho. El niño no nace dualista, es evidente. Y el ser humano no lo es tampoco. Digo, el origen del desarrollo de la humanidad, como lo muestran las religiones o los mitos o como quieran llamarlo. Parece que están reflejando el desarrollo de la mente humana. Así lo entiendo yo. Pero claro, son hipótesis. Si cualquiera que la rebata, yo encantado de, si me demuestra que no tengo razón, pues nada, pues cambio de opinión. Para cambiar de opinión. Se está intentando en Estados Unidos. A mí me parece que se
Yo creo que la memoria es como la inteligencia, son unos conceptos tan etéreos que nadie sabe qué es, porque están muy mal definidos. La memoria, yo creo que no existe una sola memoria, existen muchísimas tipos de memoria. Todo el mundo sabe que uno tiene mejor memoria visual que memoria auditiva, otros tienen mejor memoria para números que memoria para nombres, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un célebre caso en neurología de un paciente donde le operaron precisamente por epilepsia incurable, le quitaron ambos hipocampos, que son unas regiones del cerebro que sirven para almacenar la memoria. Entonces el paciente perdió la memoria inmediatamente, es decir, al cabo de una hora perdía completamente todo lo que aprendía. Menos lo que aprendía desde el punto de vista motor. La habilidad motora la conservaba de un día para otro. Luego la memoria motora no tiene nada que ver con la otra memoria evidencial, auditiva, visual, etc. ¿No? Es decir, que hay muy probablemente una enorme cantidad de bancos de memoria. Memoria interna para cada sitio, para cada cosa, en un sitio distinto. Y de inteligencia lo mismo. Entonces, yo nunca he entendido el test de inteligencia, porque no sé qué es lo que está midiendo. Nunca lo he entendido nada. Si me perdonan los psicólogos, ¿qué hay? Porque hay tantos tipos de inteligencia y ¿para qué? ¿No? Es lo mismo que la memoria. ¿Sí? Entonces, según su opinión, ¿qué le parecen estas empresas que están floreciendo por Estados Unidos, incluso en España y aquí en Galicia y en Vigo, comienzan a extenderse sobre la utilización de los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho, haciendo los test, diciendo que usted es el cerebro izquierdo, el cerebro derecho, que lo vamos a administrar, sacando, tal? ¿Qué le parece esas empresas que están? Yo no sé lo que hacen y por lo tanto no lo puedo expresar. O sea que no sé exactamente lo que hacen y si está bien hecho, ¿cómo lo voy a hacer? Quisiera hacer una pregunta. ¿Los llamados zumbidos de oído tienen alguna relación con el cerebro? ¿Qué parece ser que son indicables? Hay determinados zumbidos de oídos que son debidos a pérdida de audición del oído interno y que evidentemente son incurables. Sobre todo en personas que han estado expuestas a ruidos muy intensos. ¿Tiene que ver también con algún tratamiento para nervios? No tiene que ver. Eso se produce por lesiones directas del oído interno, por haber estado expuesto el oído interno a unos ruidos muy intensos. Y esas son lesiones irreparables. El sistema nervioso no se repara. Es el único tejido que no se regenera. Por lo tanto, aquello que muere definitivamente. Es más, empieza a morir cuando ya nacemos, las células nerviosas. Así que imagínense ya la cantidad de células nerviosas que he perdido. Sí, depende de a qué se dedica la pérdida de memoria visual. Una persona que sea incapaz de tener ha conocido a alguien y luego mañana le cuente y no le reconoce. ¿Hay posibilidad de...? Repito que depende de a qué se debe. Precisamente he mencionado que la falta de reconocimiento de caras familiares y de sus objetos familiares, etc., se puede deber a una lesión del cerebro derecho. Si es una lesión, es irreparable. Si no es una lesión, me imagino que será reparable y efectivamente la memoria puede ser ejercitada como todo el mundo. Pero no tiene necesariamente que ser motivado por una lesión, y si no es motivado por una lesión, se puede ejercitar de alguna forma. Por supuesto. Por supuesto. Muchas gracias, doctora Rubia, por su presentación. Y ya que hemos comenzado un poco tarde, realmente nuestra idea es, al finalizar cada una de las charlas, poner en práctica durante unos 5 minutos aproximadamente algunas técnicas muy simples, muy sencillas de yoga, que muchos de vosotros posiblemente
posiblemente estéis familiarizados con ellas ya. Así que si podéis permanecer 5 minutos más, podemos llevarlas a cabo, que os apetece, y si no, podemos cerrar aquí. Quizá la práctica más importante que exista en el yoga y en nuestra propia vida es la respiración. Contamos con el consentimiento y asentimiento del doctor. Por lo tanto, podríamos decir que respirar es vivir y vivir es respirar. Es lo primero que hacemos al nacer y lo último que dejamos de hacer una vez que abandonamos esta vida. Entonces, en el yoga existe una serie de técnicas que se denominan de pranayama. La respiración está íntimamente conectada con el cerebro y con la mente. Y ahí que cuando hay cierta agitación en la propia mente motivada a un tipo de emoción determinada, automáticamente se produce una excitación en los mecanismos respiratorios. Y cuando estamos muy concentrados, realizando algún tipo de labor o leyendo, automáticamente se da o se produce un cambio en los estados mentales de mayor quietud, armonía y atención. Y por otro lado, hay una serie de contactos con los diferentes hemisferios a través de lo que se denominan los ciclos nasales. Si vosotros tapáis ahora, por ejemplo, la fosa derecha, tapadla por favor. Soplar, y ahora tapar la izquierda. Por cuánto se ve mejor. Fijaros en mí. Digamos que mi ciclo nasal derecho está abierto por el ojo porque está en íntimo contacto y conexión con el hemisferio dominante, el hemisferio del habla, lo que corresponde a la mente, digamos, analítica, a la mente intelectual y a la mente del habla. ¿No es así? De no ser así, yo no sería incapaz en este momento de tratar de intelectualizar todos estos conceptos que estoy tratando de expresarles. Por lo tanto, en el yoga se sabe perfectamente que de acuerdo con la oclusión de una fosa determinada, uno está activando un hemisferio determinado. Y hay ciertos instantes o ciertos momentos donde se produce una suspensión de la respiración en ambas fosas, que no quiero decir con esto que se produzca la muerte física, sino que los que practican, por ejemplo, Hatha Yoga, que es un tipo de Kundalini Yoga, esa suspensión da lugar a que se ponga en movimiento, en marcha, lo que se denominan unas áreas silenciosas del cerebro que son activadas y automáticamente se despierta o uno entra en un estado de conciencia distinto al habitual, al común, al estado de vigilia, por ejemplo, lo cual da lugar a una experiencia donde la conciencia muere al mundo sensorial, al mundo manifestado que captamos mediante los sentidos, y automáticamente uno entra en un estado de conciencia, no voy a decir alterado, porque eso suena a patología médica, sino a un estado de conciencia diferente, distinto. De ahí que, en lo que respecta a la enseñanza, por ejemplo, los niños, cuando de alguna forma se tapa la fosa izquierda, al cabo de 5 minutos, en el supuesto de que la respiración se esté produciendo por la fosa, en este caso izquierda, lo cual da lugar a que esté en funcionamiento el hemisferio derecho, digo que cuando se tapa, cuando se ocluye la fosa izquierda, automáticamente comienzan a funcionar las áreas intelectuales y de lenguaje. De ahí que en los mismos colegios o escuelas esto se puede llevar a cabo, porque de alguna forma son experiencias que nosotros tenemos en los cursos que realizamos durante años y que se han hecho experiencias. Yo me he sometido en algún momento determinado a un laboratorio, digamos, yógico, a una serie de pruebas donde obviamente hay una serie de respuestas neurofisiológicas de acuerdo con las técnicas que yo desarrollo. Y esto se puede comprobar, es muy comprobable. Ahora, yendo a lo práctico, Swami Sivananda solía decir que un gramo de práctica vale más que un gramo de teoría.
a nuestro organismo. Por lo tanto, lo primero sería recomendable en este caso, para aprender a respirar, aquellos que no sabéis hacerlo, emplear adecuadamente el músculo principal de la respiración, que es el diafragma. Así que nada de fajas, nada de cinturones que presionen o que aprieten en exceso la región del abdomen, sino impiden ese libre movimiento del diafragma. Cuando esto ocurre, uno se ve obligado a respirar con las partes altas, lo cual entra en contacto en el funcionamiento de los músculos intercostales. Pero cuando observáis a una persona tumbada, un niño, o cualquier otra que esté descansando, esté relajado durmiendo, podéis apreciar el movimiento del diafragma, o incluso una persona bajo un estado de anestesia general. Un yogi observa a una persona y sabe si está descansando o no, porque aprecia el movimiento muy sincronizado y rítmico, en este caso del diafragma. Por lo tanto, es muy importante esa técnica de respiración abdominal que ustedes pueden realizar en casa, tumbándose tranquilamente en la cama, colocando una mano sobre el abdomen y sintiendo cómo el abdomen se hincha como un poco al inspirar y cómo se deshincha al exhalar. Y luego ya podemos pasar a la respiración más completa, que comprende todo el sistema respiratorio, desde la región diafragmática, pasando por la región torácica y la región clavicular. Automáticamente uno puede absorber unos 4 o 5 mil centímetros cúbicos de aire. Normalmente absorbemos unos 500 centímetros cúbicos, de los cuales solamente aprovechamos la mitad. Y ahí que fíjense la diferencia, Es un vuelo hacia el bienestar, es una borrachera de oxígeno. Y luego las técnicas respiratorias se van complicando cada vez más, porque en la medida en que uno las va practicando hay un refinamiento de todos los mecanismos que disponemos, cerebro, cuerpo y la propia mente. Y eso le va llevando a uno gradualmente a un control mayor de la propia mente y a unos estados distintos de conciencia. Hay infinidad de estados de conciencia, muy diversos, muy diferentes, con longitudes de onda totalmente distintas. Y por medio de estas prácticas de pranayama, que con la meditación, yo me atrevería a decir que son las técnicas más importantes de las que disponemos en la actualidad para acabar con problemas, digamos, de estrés, para acabar con problemas de malestar, para acabar con problemas, digamos, emocionales, ya que hoy en día el 50% de la población de los Estados Unidos son psiquiatras y psicólogos y el 50% restante son personas tratadas, Y para acabar, lo que quiero decirles que deben practicar yoga, en este caso respiración. Bromeando un poco, un pequeño acertijo. ¿Cuál es la diferencia entre un neurótico, un psicópata y un psiquiatra? Bueno, pues el neurótico construye castillos en el aire, el psicópata vive en el castillo y el psiquiatra cobra la renta, ¿no? Todos obviamente tenemos necesidad de apoyarnos los unos en los otros. Unos estudian unas áreas determinadas, como el doctor Rubio, las áreas del cerebro, otros estudian la psique y su comportamiento. Por lo tanto, pienso que es importante que de alguna forma surja este interés en todos nosotros, con los que estéis aquí presentes, porque pienso que esto puede enriquecer realmente nuestra vida. Y bueno, simplemente finalizar agradeciéndole una vez más a la doctora Rubia, que ha pasado por 2 días de una gripe poderosa, fuerte, y sin embargo se ha atrevido a venir al hilo, teniendo que descansar, y ya mañana a primera hora tiene que regresar a Madrid, puesto que tiene que dar clase en la Universidad Complutense. Y realmente yo admiro, créanme, sinceramente, a estos científicos que de alguna forma trabajan desinteresadamente, ya el día a día, la forma en que lo hacen. Pero yo pienso que no hay mayor riqueza que la propia amistad que nos va uniendo a todos.